Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer al Grupo Vasco, al Grupo proponente, el haber traído esta iniciativa al Senado justamente cuando se van a cumplir 80 años de aquel salvaje bombardeo, aquel bombardeo que fue el laboratorio de pruebas del nazismo y que luego, como se ha comentado, también produjo numerosos bombardeos en otros lugares del Estado. Y no olvidemos que ese mismo ejército fue culpable también del mayor horror cometido en Europa, del Holocausto. Como decía el señor Bildarratz, ¿qué razón hay, viendo los diferentes ejemplos que ha puesto como el señor Obama, del señor Hollande, o recordando aquello que hizo el señor Herzog de una Alemania democrática? ¿Qué relación tenía esa Alemania democrática con el régimen nazi? Ninguna, ninguna. Solamente que el régimen nazi estuvo 12 años en el poder en Alemania y vemos cómo el régimen franquista que ordenó aquella barbarie estuvo 40 años en este Estado gobernando. Por eso, ¿cuál es el complejo para que este Estado no pueda hacer lo mismo que hizo Alemania hace 20 años? En relación a esta moción, he presentado 3 enmiendas. La primera de ellas, como recordaba, es en relación con la Legión Cóndor. ¿Cómo es posible que 80 años después queden en el Estado, en diferentes provincias, actualmente en la provincia de Burgos, monolitos y monumentos en recuerdo de una legión nazi? Es un sinsentido, no tiene ningún sentido. No es que viole la legalidad estatal o la europea, es que es un sinsentido. Pero bueno, es que hemos incluso visto como en el año 2014 un homenaje a esta Legión Cóndor en Aguilar de Campoo, y esto con permiso de la Guardia Civil. Pero, señorías, estamos en un país en el cual hacer chistes en Twitter sobre un fascista, sobre un miembro del del gobierno franquista, es un delito, y vemos cómo hacer este tipo de actos es libertad de expresión y, según un anterior ministro, era un acto de reconciliación nacional. De igual forma, queremos solicitar, colación de esta moción, el Guernica, Guernica hará, que aquel cuadro de denuncia famoso, pintado por Pablo Picasso, se ubique en Guernica. Es una reclamación de la mayoría de la sociedad vasca, pero es que este cuadro pierde su sentido si no se relaciona con la villa vizcaína. Y en el pasado se han alegado razones técnicas, pero en el siglo XXI, que hay viajes espaciales, que tenemos la nanotecnología, el 3D, ya estas excusas no sirven. Y por último, como se recordaba también, Guernica ha sido doblemente víctima, porque fue víctima de ese bombardeo, pero también fue víctima del negacionismo y del revisionismo. Y tenemos investigadores, como quiero recordar al señor Xavier de Irujo, que ha hecho una magnífica labor de investigación y de divulgación, pero tenemos también en Guernica ese museo, voy terminando, señor presidente, tenemos ese Museo por la Paz, que es único en Euskal Herria, pero también en el Estado, y sería lógico que con motivo del 80 aniversario se provea de fondos a ese museo para la conmemoración, pero también para la divulgación y la pedagogía de la paz y del nunca más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Iñárritu. Para la defensa de la enmienda firmada